Pactada la independencia en 1821, liberales y conservadores coincidían en la necesidad de realizar la integración nacional mediante la formación de un Estado moderno. Resultaba urgente establecer un rumbo que llevara al país a la prosperidad económica y a la paz social. El establecimiento de un Estado mexicano implicaba la promulgación de una Constitución, 1824, la garantía del cumplimiento de la ley, la clara delimitación de las fronteras nacionales y la afirmación de la soberanía del pueblo mexicano. Los proyectos de nación que se debatieron son monárquico, imperial, republicano. El proyecto monárquico borbonista fue propuesto por españoles y apoyado por criollos. Ambos grupos aspiraban a un imperio mexicano, regido por un príncipe de la Casa de Borbón o por un descendiente de alguna monarquía europea. Mientras esperaban la llegada de quien ocuparía el trono en México, se formó la Junta Provisional Gubernativa, 28 de septiembre de 1821, integrada por altos funcionarios, hacendados, militares, clérigos y nobles afectos a Iturbide, como Juan O'Donojú, José María Fagoaga, Anastasio Bustamante, entre otros. Se estableció la regencia, que había sido propuesta en el Plan de Iguala y en los Tratados de Córdoba, y se nombró como su presidente a Agustín de Iturbide. Siguiendo los planteamientos de la Constitución de Cádiz, 1802, se proponía establecer diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales, la libertad de imprenta y la abolición del tributo. El 24 de febrero de 1822, recién instalado el Congreso Constituyente, se aprobaron las bases constitucionales. En ellas se daba a conocer que el país adoptaría como forma de gobierno una monarquía moderada constitucional. Además, se establecía la religión católica como único culto permitido. Esta situación truncó el proyecto monárquico y abrió paso al proyecto imperial. Dado que España no reconoció la independencia de México ni aceptó enviar a uno de los miembros de su nobleza para asumir el trono del imperio, Agustín de Iturbide, con la aprobación de sus aliados, fue coronado emperador. El proyecto del imperio de Iturbide contemplaba elección de diputados para integrar el Congreso Nacional y redactar la Constitución del Imperio Mexicano, formalizar el sistema de hacienda pública para consolidar la recolección de impuestos, así solventar y reencaminar las finanzas del país, cubrir las deudas que se tenían con los miembros del ejército y empleados del gobierno, consolidar el territorio nacional con base en un sistema político centralista, implementar una representación corporativa que funcionaría de manera similar a las cortes de las monarquías europeas. Tras la caída de Iturbide, el 31 de marzo se organizó un triunvirato formado por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo para ejercer como supremo poder ejecutivo y aprobar la Constitución 1824, 31 de enero. Este modelo se sustentaba en la democracia, que dependía de la voluntad popular y de la división de poderes. También proclamaba a la religión católica como único culto permitido por el Estado. Los republicanos se dividieron en federalistas, acuerdo de unión entre varias entidades, regiones. Los estados o las provincias delegan parte de su autonomía o autoridad al Estado. Los estados o las provincias delegan parte de su autonomía o autoridad al Estado. Los estados conservan su soberanía, leyes y autoridades propias. Centralistas concentraban el poder y las funciones político-administrativas en el centro del país. El Estado es la autoridad suprema. El Estado ejerce y administra los derechos públicos y colectivos del país. Eran de mentalidad conservadora. El Imperio Mexicano. El 21 de julio de 1822, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu se convirtió en el primer emperador de México. Situación económica del país. La deuda externa iba en aumento. No se había podido liquidar los sueldos de empleados y militares. La desorganización del cobro de impuestos era terrible. La escasez de recursos impedía que el país saliera de esa crisis. Su estrategia: reanudar el cobro regular de impuestos y tributos. Despertar la confianza entre los ciudadanos, buscar el reconocimiento internacional, ni lo uno ni lo otro. Su gobierno, imposición del centralismo, despilfarro de los pocos recursos económicos que se obtenían de préstamos. Inconformidad del Congreso ante esta situación, mando a encarcelar a quienes se oponían a su régimen. Los diputados le aconsejaron disolver el Congreso
lo realizó el 21 de octubre de 1822. En lugar del Congreso, creó la Junta Nacional Instituyente. Eran miembros del Congreso anterior, leales a Iturbide. Sus medidas lo convirtieron en un personaje impopular. Se ganó la hostilidad de los mexicanos. Los opositores declararon que su imperio era ilegal. Antonio López de Santa Anna se levantó en armas en contra de Iturbide, mediante el Plan de Casamata, que exigía la restauración del Congreso y el establecimiento de un gobierno republicano. Iturbide y sus acciones restituyó el Congreso, pues no lo consideraba una amenaza. Este Congreso decidió que el imperio mexicano era ilegal. Exigió la renuncia de Iturbide el 19 de marzo de 1823. Se fue a Europa con una pensión de 125,000 pesos mensuales. El Congreso emite un decreto donde prohibía que regrese a México y lo consideraba traidor a la patria. Iturbide ignoró el decreto y regresó a México el año siguiente. Apenas pisó suelo mexicano, fue aprehendido y sentenciado a muerte y fusilado el 4 de julio de 1824. Así concluye el primer y efímero sueño imperial mexicano. Apenas duró 9 meses. El imperio mexicano se extendía desde la Alta California hasta Costa Rica.